Esa, a pesar de que tenía una orden de libertad y junto a ella otra, su compañera de celda, Danali, que estaba también presa por la misma situación que se generó a propósito de una investigación en PDVSA. Por cierto, hay un comité por la libertad de los trabajadores presos. Yo saludo pues la libertad de estas dos ciudadanas por cuya causa pues han venido planteando este tema desde hace mucho tiempo diversas individualidades y organizaciones de derechos humanos. Pues bien, saludo el hecho de que se haya puesto en libertad a pesar de todas las situaciones que ellas debieron vivir, a pesar de tener orden de libertad. Bueno, finalmente se les da la libertad. Pero también hay casos de dirigentes sindicales presos, como el caso de Eudy Girot, que debo comentar y que quiero exhortar pues al presidente de la República, quiero exhortar al Poder Judicial a que revisen este caso de Eudy Girot, porque estamos en presencia de un caso, en mi opinión, en mi criterio y por todo lo que yo he recabado como información, también de criminalización de la opinión, de persecución por razones obviamente políticas. Igualmente, planteo que se revise el caso de Rodney Álvarez, un dirigente sindical también de Ferrominera, Orinoco, allá en el estado Bolívar, a quien se le atribuye el presunto asesinato de otro dirigente sindical. Pues hay testimonios que contradicen esa versión y yo creo que lo menos que merece Rodney Álvarez, condenado por cierto hace poco, es que se revise su caso. Si hay un proceso de llamada revolución judicial, que sea para precisamente esclarecer casos como estos que ante la opinión pública generan muchas dudas con respecto al Estado de Derecho en Venezuela. Creo que este caso amerita ser revisado porque incluso en el caso de Eudy Girot y de otros dirigentes sindicales presos, pues en las audiencias se les anuncia que van a juicio sin escucharlos, sin darles el debido proceso. Pero además también hay una perversión que se viene dando en el sistema de justicia en Venezuela y es el hecho de que los detenidos por razones políticas, a esos detenidos se les asigna defensores públicos, a pesar de que tienen sus abogados de confianza, a pesar de que los abogados están a la espera de que los permitan entrar en la sala para que puedan presenciar y ser parte de la audiencia de presentación, pues eso no se está cumpliendo en Venezuela. Entonces, evidentemente, pues el gobierno está haciendo gestiones ante la Corte Penal Internacional, la Fiscalía está haciendo gestiones ante la Corte Penal Internacional para hacer ver que en Venezuela se están respetando los derechos humanos. Pues yo los exhorto a que casos como estos se resuelvan para que en primer lugar se haga justicia y en segundo lugar quede claro pues que el gobierno tiene la voluntad de rectificar, ¿ves? Porque se rectifica con hechos concretos, no con palabras. Y estos son casos que ameritan, a mi modo de ver, una investigación a fondo para que en Venezuela no existan presos de conciencia, para que en Venezuela no existan presos políticos. Por ejemplo, en el caso de la detención del director ejecutivo de Fundaredes, Javier Tarazona, también existe mucho de esto. El hecho de que son detenidos, son incomunicados, luego son presentados sin un proceso que les permita la defensa en términos como lo establece nuestra Constitución y nuestras leyes. Entonces, quería expresar esta preocupación efectivamente porque me gustaría vivir en una Venezuela sin presos políticos. Yo que soy hijo de un perseguido político, pues me gustaría vivir en un país donde las personas no vayan presas por su manera de pensar. Así que bueno, hasta aquí mi comentario por el día de hoy. Y bueno, voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es Tito Oviedo, alcalde del municipio Caroní del estado Bolívar. Bienvenido, Tito. Gracias por venir al programa. Bienvenido. Gracias, Vladimir, gracias y un saludo a los usuarios y usuarias de Vladimir a la Una de Globovisión. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, caramba, veo que estás compitiendo por la gobernación del estado Bolívar. Así es, correcto. Vas a ser, digamos, ya eres alcalde y vas a aspirar a la gobernación. ¿Cómo te fue en el proceso interno? Cuéntanos. Bueno, fue muy bien. Yo creo que apenas en 10 días que pusimos el nombre a la disposición de las bases de todo el estado Bolívar, hubo una importante aceptación que se convierte en un compromiso para las nuevas cosas. Pero Vladimir, yo quisiera hacer un comentario Ajá. respecto a tu introducción. Nosotros que conocemos muy bien un caso en especial que tú has mencionado, El y caso de Ronnie yo Álvarez. no me permitiría estar ¿Cómo aquí no? Adelante. y no decir algo, porque el proceso de violencia que en ese momento permanecía casi que constantemente en los portones de algunas empresas básicas, bueno, tuvo tal vez su clima en ese momento. Y el muchacho que resulta asesinado
en esos acontecimientos. Era un muy buen amigo, era un joven excepcional, un militante de las causas de los trabajadores. El buen amigo Ringo, que falleció producto de unos disparos que sucedieron en esos hechos. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en que eso debe investigarse, que debe aclararse y que cualquier caso debe rectificarse. Pero también hay un sector de la sociedad que pide que se haga justicia y que se tomen las medidas en esos hechos. Y fíjate que más nunca hemos tenido ese tipo de actuaciones, ese tipo de acontecimientos, ese tipo de asesinatos por lucha intrasindical en Guayana. A partir, yo creo que se tomaron medidas que tenían que haberse tomado en su momento. Es decir, tiene que haber hay una franja importante entre el derecho a la actividad sindical, el derecho al reclamo y también a cumplir con las normas, a cumplir con la ley. Nadie puede tener patente de corso para asesinar a otro en virtud Claro, de ampararse en una pero lucha. fíjate, a propósito de lo que tú has dicho, fíjate que yo no estoy diciendo, no he señalado las versiones que hay en otro sentido de que fue otra persona la que habría cometido ese asesinato, porque a mí no me consta que eso fue así. Fíjate que estoy dando el beneficio de la duda en cuanto a que se haga una investigación imparcial y que evidentemente se determinen las responsabilidades, porque también está el caso, por ejemplo, de Rubén González, tantas cosas que le achacaron y finalmente lo tuvieron que poner en libertad porque era protuberante el caso. Y ahí está haciendo actividad después, política. después de haber sido perseguido y de estar preso injustamente. Y ¿no? también de haber cometido actos que por lo menos son reprochables, por lo menos son reprochables. Y en lo político, nosotros siempre creemos que ese debate, esa lucha hay que darlo en lo político. Lo que no te puedes es amparar desde la lucha política, desde tu aspecto de dirigente político o sindical, para cometer delito. Eso hay que institucionalizar la lucha política, hay que preservar la lucha institucional y hay que en algún momento en el país también convenir, oye, que los órganos de justicia, que los órganos penales son imparciales y que nosotros tenemos que respetarlo. En algún momento, lo que pasa es que la lucha política, los extremismos políticos han vulnerado incluso la credibilidad en las instituciones y es parte también de del hecho de desinstitucionar nuestra vida política o nuestra vida ciudadana, nuestra vida en Venezuela. Fíjate, estoy de acuerdo en que tiene que haber ese proceso. Ahora, fíjate, en el caso, ya para irnos a la pausa, en el caso de Rubén González, de otros dirigentes obreros, pues ellos se enfrentaron a la dirección de la empresa haciendo reclamos sindicales y yo me pregunto, ¿estará la dirección sindical del chavismo hoy en día a la altura de los reclamos de los trabajadores? ¿Han sido realmente consecuentes en la defensa de los derechos de los trabajadores? Habrá que preguntárselo a los trabajadores en Guayana. Habrá que preguntárselo, pero cada vez que hay elecciones sindicales, el chavismo gana elecciones sindicales. Bueno, lo cual no es garantía porque hay que ver en qué condiciones se hacen. Tiene una fuerza sindical muy importante y efectivamente, a pesar de la guerra y lo vulnerado que está el salario, hay una fuerza sindical muy importante del chavismo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regreso, continuaremos conversando con Tito Oviedo. La realidad es poliédrica, como la verdad está en todas partes, mucha parte de la verdad. Él puede decir cosas que son ciertas y creo que amerita pues que la sigamos conversando al regreso. Vamos a conversar al regreso un poco más sobre estos temas, pero me gustaría hablar también del proceso interno en el Partido Socialista Unido de Venezuela, cómo se ha vivido, porque hemos visto caras que iban a competir y que ahora están por fuera. Por ejemplo, el caso de Elías Agua, el caso de Francisco Arias Cárdenas. Vamos a comentar estas cosas también con el alcalde del municipio Caroní del estado Bolívar, Tito Oviedo. Ya regresamos. Bien, continuamos con Tito Oviedo. Para cerrar el punto inicial, pues yo lo menos que pido es que se haga una investigación imparcial, que se reabra ese caso y que se permita la presentación de las pruebas ante las distintas pruebas que hay con respecto al caso de Ronnie Álvarez y con respecto a la otra persona que se le señala de haber sido el autor de los disparos. Es decir, que se haga una investigación independiente, que se haga una investigación objetiva, imparcial y que, bueno, que florezca la justicia en ese y otros casos. Ahora, el tema también está el de... Hemos fallado en gerencias dirigidas por trabajadores y hemos es sido muy exitosos en gerencias dirigidas por trabajadores. Ahora tenemos específicamente expresiones genuinas de la base de los trabajadores en experiencias muy exitosas en Bausilún, en Alcázar, en Sidor, que están resurgiendo de una manera muy importante a partir
de, bueno, confluir allí todo el movimiento de trabajadores y dirección desde los propios trabajadores. Se han tenido experiencias importantes, pero en Benalún se han tenido experiencias importantes en algunos momentos en los cuales no hay gerentes, vengan militares o de algún otro sector de la sociedad. Un gerente es un gerente, es un buen gerente, sea militar, civil o trabajador incluso. No, obviamente, claro, lo importante es que tenga conocimiento de la... Claro. Porque un trabajador sin conocimiento de la gerencia, pues tampoco puede ejercer un cargo de esa naturaleza, ¿no? Es importante siempre tener... Por ejemplo, ¿en qué quedó esa experiencia del control obrero? ¿Qué resultó de ello? Mira, ha evolucionado el control obrero, la cogestión directa de los trabajadores. El control obrero fue una experiencia importante. Habría que recordar a Carlos Lang y todo lo que hizo. Estaba pensando en Carlos Lang, que por cierto está desaparecido todavía. Efectivamente, que siempre abogamos porque se termina de esclarecer ese caso también. Pero eso ha evolucionado en el marco del Plan Guayana Socialista, que fue un plan impulsado por el comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro, ha derivado ahora en gestión directa de los trabajadores sobre las empresas. Y han hecho cosas extraordinarias. Yo me siento muy orgulloso porque a nosotros en lo particular, incluso en la gestión municipal, nos han ayudado muchísimo lo que han hecho las empresas básicas, el proceso de recuperación. Recuerdo, Vladimir, que venimos de una paralización prácticamente total producto del sabotaje eléctrico. Una vez que el sistema eléctrico sufre los ataques que sufrió y que afectó a todo el país, ese complejo hidroeléctrico que estaba diseñado especialmente para abastecer a las industrias básicas de Guayana, bueno, quedó muy golpeado. Y a partir de allí, cuando algunas gerencias técnicas, de esas viejas que todavía quedan por allí enquistadas, decían que para levantar la industria se significaba una inversión de miles de millones de dólares, los trabajadores, ante la situación de bloqueo en la que está el país, se pusieron y emprendieron ellos sobre sus propios pies, con su propia experiencia, un proceso de recuperación. Y nos llena de orgullo decir que Sidor está produciendo, que está produciendo palanquillas, que está produciendo oxígeno, que está produciendo prácticamente todo el oxígeno que se requiere en el sistema de salud, e incluso ha salido de allí de Sidor oxígeno en esta crisis mundial por la pandemia hasta Brasil. Todo el norte de Brasil prácticamente se está abasteciendo ¿Está del planteada oxígeno. la reprivatización de algunas empresas de Guayana? No está planteada. No he visto eso en ningún debate, no he visto eso en ninguna de las actuaciones de la gerencia que está actualmente en la Corporación Venezolana de Guayana. Por el contrario, creo que se ha sido muy audaz en la recuperación desde dentro con los trabajadores, y creo que sí, y es posible establecer alianzas. Y creo que debemos establecer alianzas, porque ante el bloqueo, la persecución, hay que ver lo que persiguen a las empresas. A veces hay que hacer trueque. Me explicaban en estos días cómo hacen trueque por insumos e implementos a partir de productos que se están produciendo. Cambiamos briquetas por coque calcinado, ese tipo de trueques que, bueno, antes era solo manejado en divisas, pero el bloqueo del sistema financiero venezolano ha afectado indudablemente a la industria básica de Guayana. ¿Cuánto porcentaje de bloqueo y cuánto porcentaje de mala gerencia ha habido? Ahora mismo el bloqueo es lo que significa el mayor escollo. Por supuesto que se han tenido problemas de gerencia, por supuesto que se debió haber manejado de mejor manera y que por supuesto que hemos cometido errores en todos los ámbitos, pero ahora mismo, Vladimir, negar que el bloqueo, sobre todo la persecución financiera de los recursos, de los activos, que no se puede utilizar el sistema financiero mundial para pagar, para comprar, para recibir divisas por vender hierro o vender aluminio. Eso es sin duda lo que marca ahora mismo la situación más compleja. Eso es indudable y creo que no lo niega nadie que conozca mínimamente cómo se maneja eso. Y lo más resaltante de eso es que ni hemos privatizado ni hemos echado atrás el proyecto que se enmarca en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, sino que por el contrario los trabajadores al frente, y por eso nuestro orgullo guayanés se hincha cada vez más, porque ver cómo los trabajadores prácticamente sin recursos, innovando, produciendo, haciendo cosas extraordinarias, desde las ruedas de los ferrocarriles, de la ferrominera, que se hacían importados, porque todos eran sistemas importados,
y que se están fabricando allá mismo en Guayana, eso a uno Ahora, le llena fíjate, de orgullo. ¿sabes cuando Sidora estaba privatizada, que el sindicato SUTIS pues planteaba la necesidad pues de que se siguiera, que se cumpliera con la contratación colectiva, que se pagara los dividendos, en fin? Ahora resulta que esos dividendos a esas empresas no le dan dividendos a los trabajadores. ¿Cómo decir que los trabajadores de Sidor, por ejemplo, hoy están mejor que en esa época? No, pero por supuesto, porque todo el sistema económico venezolano ha sido vulnerado. El salario ahora mismo de los trabajadores, aunque el salario de un trabajador que está en plena actividad es aún mejor que un empleado público, sin duda alguna, pero no es ni siquiera la tercera parte de lo que debería ser por el esfuerzo físico, por el trabajo que se hace en las empresas básicas. Absolutamente, eso no lo puede negar nadie, Vladimir. Pero es producto, sin duda alguna, de la situación económica que nos han impuesto. Una de las tareas que tenemos como país, como región productiva, es rescatar el salario del trabajador para el bienestar familiar, sin duda alguna. Tito, fíjate, tú aspiras a la gobernación del estado Bolívar. Me gustaría saber en qué medida tu gestión será diferente a la gestión actual de Justo Noguera, en qué medida no harías algunas cosas que se han hecho en esta gestión, qué cambiarías, cuál sería, digamos, cuál sería la diferencia real entre votar por Justo Noguera y votar por ti. Mira, siempre hay cosas positivas que hay que rescatar. Yo valoro mucho cosas muy importantes que se han hecho hasta ahora. Creemos que es el momento de que un contingente muy importante de guayaneses y guayanesas, no ha habido en Guayana un proyecto local, regional, con vista regional desde Alfredo Maneiro. Y nosotros creemos que podemos construirlo y podemos unir, más allá de lo que está ahora, un proyecto con los guayaneses, para el Estado Bolívar. Un proyecto de concordia. No se trata de una opción y otra, porque nosotros ahora mismo estamos en una, digamos, en una propuesta dentro de las opciones que el partido ha decidido allí. Hay alrededor de 10 hombres y 10 mujeres por cada cargo a elegir, es decir, hay un abanico muy importante. Y de lo que se trata es de juntar a todo el chavismo, a todo el movimiento bolivariano en una propuesta única. Nosotros creemos que podemos adelantar un proceso de transformación en el marco de la dirigencia colectiva, de colectivizar las decisiones, de instaurar la política, de volver a la política, al diálogo y establecer un proyecto, porque la guerra no puede ser una excusa para no tener un proyecto. O sea, esta guerra que nos han impuesto y abordar cada problema como una misión a resolver puntualmente ha sido una necesidad de la guerra, pero no puede ser la razón de un proyecto. Nosotros tenemos el Proyecto Nacional Simón Bolívar, tenemos el Plan Guayana Socialista y necesitamos un proyecto regional para transformar a Guayana, para que Guayana renazca desde lo productivo. Yo creo que ese puede ser el eslabón fundamental que nosotros le queremos proponer al pueblo de Guayana. Elevar nuestras capacidades productivas y para eso necesitamos a todas y a todos. Mancomunidad de alcaldes, necesitamos a los gremios, necesitamos a los profesionales, a los trabajadores, necesitamos a la CBG, necesitamos todo el sistema de producción, de explotación minera que se está dando en el Estado Bolívar en función de generar bienestar social para Guayana y para el Estado Bolívar. Tenemos que hacer una pausa, pero voy a leer dos comentarios. Omar Gudet, usted es el gerente que necesita el Estado Bolívar para recuperarlo de la desidia y abandono en el cual está sumergido. Nayita, que diga que es mentira que todos los días los camiones que recolectan la basura van a surtir combustible y después dice que no hay combustible para recolectar la basura. Jan Acevedo dice aquí, abogado, ¿hasta cuándo la gerencia del madurismo, desde el más alto al más bajo, todo lo achacan al bloqueo, pandemia, etcétera? Sidor no produce, vaya a cualquier ferretería a ver si consigue material y los salarios son de hambre, descaro al 1000%. En fin, entre otros comentarios que hace la audiencia. Vamos a hacer una pausa, ya venimos. Caronía La Una a la gobernación del Estado Bolívar, candidato o precandidato, porque va a haber un proceso de primaria. ¿Cuántos van a competir allí en esta primaria? Son alrededor de 10 hombres y 10 mujeres por cada cargo a elegir. Algunas veces hay 8, 7. Lo importante, y es muy importante señalar esto es una pelea entre revolucionarios, es una disputa, mejor llamémoslo así, en la cual nosotros vamos a salir más unidos y más fortalecidos, y cualquiera que sea el favorecido por las bases en estas
internas abiertas, democráticas, participativas, que no las hace casi ninguna organización de este país las hace, seguro, pero muy pocas en el mundo, en el universo latinoamericano, tal vez las experiencias de Argentina, que hace unas primarias abiertas, pero para nosotros es muy importante y tiene un valor político extraordinario, que los candidatos que sean los candidatos del chavismo, del Partido Socialista Unido de Venezuela, sean elegidos de esta manera, porque van a cargar una legitimidad imposible de derrotar. Cualquiera que sea el candidato, hombre o mujer, que salga favorecido el próximo 8 de agosto, va a ser seguro el gobernador del Estado. ¿Quién es tu compañero a vencer? Para no decir el enemigo a vencer o el rival a vencer, ¿quién es tu compañero a vencer? No hay ninguno. ¿Consideras a Augusto Noguera más duro que otros de los candidatos? ¿Más difícil de derrotar o no? Yo creo que el abanico que presentó el partido es un abanico excepcional. Hay mujeres de una extraordinaria talla. Está Victoria Mata, por ejemplo. Ajá, Victoria. Tú la conoces. Está un grupo extraordinario de hombres y mujeres que tienen muchísimo valor político. Además, yo me sentiría perfectamente confiado de que el triunfo está garantizado con cualquiera que sea favorecido. Ahora, fíjate, una pregunta. El hecho de que tú eres civil, vienes de militancia política en la izquierda desde hace muchos años. Es muy joven, sí. Y de muy joven, de la Liga Socialista. Correcto. Ajá, fíjate, Tito, marca una diferencia con respecto a que el actual gobernador es militar. O sea, tiene que haber alguna diferencia, ¿no? Entre el hecho de que él sea militar y tú seas civil, en cuanto a la concepción que hay de la forma de gobernar. Hay una diferencia en la forma de hacer política, de ver el mundo, en alguien que es médico, o alguien que es periodista, o alguien que es militar. La división entre lo civil y lo militar es muy marcada. No creo, yo creo que todos los candidatos, los miles de candidatos que hay en todo el país, son candidatos del presidente Nicolás Maduro, que es el líder de la revolución, que es un civil de militancia. Pero todos entendemos y sabemos que parte fundamental de nuestra génesis política es la unión cívico-militar encarnada en el comandante Chávez, que era un militar. Había un militar más político, con más sapiencia política, que nos enseñó de todo como el comandante Chávez, que era un militar. Entonces, yo no creo que esa división sea tan frontal, tan abierta. Puede ser en ciertos elementos de la actuación. Yo sí creo que nosotros necesitamos una repolitización, que necesitamos dialogar más, que necesitamos conversar más, y a veces eso es parte también de nuestra esencia. Nosotros venimos del mundo universitario, donde no hay manera de hacer política en la universidad, de ir a un consejo universitario, en nuestro caso que fuimos miembros del consejo universitario de la Universidad de Oriente, sin dialogar. Imagínate un escenario en el que estás 15-3, como nos tocaba estar nosotros, y incluso defender ideas y apoyarlas, porque estás en minoría. Claro. Entonces, esa experiencia uno la utiliza también a la hora de acordar. Por cierto, hablando de unión cívico-militar, también pudiera hablarse de una exclusión cívico-militar. Me refiero a la exclusión de Elías Agua y de Francisco Arias Carna, que si bien tuvieron una buena participación en las primarias, pues por una decisión que es previa al proceso, pues alguien tomó la decisión de que ellos no fueran candidatos. Te pregunto, ¿cuán democrático es? Porque tú hablas de los valores democráticos de esta primaria. ¿Cuán democrático es que si las bases postulan a 2 o 3 compañeros y esos 2 o 3 compañeros sacan una buena votación y tienen el aval de muchas VC, por ejemplo, ¿por qué razón una fuerza o una dirección por encima de la base va a ignorar ese sentimiento y va a impedir que esos compañeros o esos militantes se cuenten, se puedan? Está plasmado en todos los documentos y estatutos de nuestra organización. ¿Pero eso no te parece antidemocrático? No, porque hay una visión estratégica general que la ve y la tiene la dirección de la revolución, del partido en este caso. Eso no es darle la espalda a la base. Un caso muy particular lo tenemos nosotros en el municipio de Caroní. Uno de los más postulados fue un dirigente obrero, diputado actualmente, Ángel Marcano. No se le dio el permiso porque la dirección piensa que debe estar cumpliendo tareas precisamente a nivel nacional con el movimiento obrero y el movimiento de trabajadores. Entonces, pero fíjate que si eso fuera previo sería mucho más creíble. Por ejemplo, que mira, no te postules porque tú vas para tal tarea. Él no se postula, pero después que lo deja postular y el hombre sale más o menos bien, caramba, le frustra no solamente a él, a los que votaron por él. No conozco un caso en el que eso haya sido algún problema. No conozco un caso en el que eso haya generado ni desilusión, ni
haya generado diferencias a lo interno del partido. Más bien, por el contrario, todas esas decisiones se han acatado y hemos visto las declaraciones de muchos de esos compañeros, se han acatado de manera con la mejor de las voluntades para sumar. Y cuando uno está sometido a una organización partidista, y esto era precisamente un llamado dentro de una organización partidista, sabe que está sometido a eso. Ahora viene un proceso absolutamente democrático, ahora vamos unas internas con el proceso, con el Consejo Nacional Electoral, con todas las garantías pues de que lo que resulte de la elección de las bases será respetado por toda la militancia y por todas las direcciones del partido. Así que no creo que eso genere ni vulnere el hecho democrático tan hermoso que se ha dado y que yo creo que se tiene que valorar, porque cuando uno ve la acera de enfrente, Vladimir, uno lo que ve es negociado, uno lo que ve es quítate tú para ponerme yo, cuánto hay para eso, qué cargo me da si me saco de aquí, si me salgo de ahí para irme para allá. Eso es el mundillo que se está dando. Yo creo que eso se ve en todos en lados. en alguna de esa oposición. Pero en el chavismo hemos hecho un proceso transparente, fíjate que democrático, e incluso se ha explicado. Arias habló de algunas irregularidades, de algunas cosas que no eran de lo más ortodoxo en el proceso, Arias Cárdenas. Nadie puede manchar este proceso, fue un proceso excepcional. Si hubo alguna situación, incluso se atendió un mecanismo muy específico, muy expedito para atenderlo, y en general fue un proceso masivo, incluso ahí hubo asambleas hasta de 1000 militantes en las VC. Es decir, esconder que el chavismo unificó un método en el medio de la diversidad que tiene el chavismo, porque hay un debate siempre intenso en el chavismo. Desde los sectores de oposición se esconde mucho eso. Se esconde que en el chavismo hay debate y hay diferentes visiones y hay maneras de construir, siempre unificado en torno a un proyecto, que es lo más importante. Pero es mentira que en el chavismo, si hay algo crítico, extremadamente crítico, es el pueblo chavista. Y con los que estamos en funciones de gobierno y con los que estamos en funciones de propuesta, hay un chavismo muy crítico. Y ojalá que siempre el chavismo sea así, porque eso es parte de la esencia de nuestro pueblo y de lo que nos enseñó Chávez también. Yo estudié en el mismo liceo, yo lo he dicho muchas veces, no es ninguna noticia nueva, con Nicolás Maduro, y estudié con Juan Barreto en el mismo liceo, y ahí estaba Juan Arias, que por cierto también un buen amigo, Juan Arias, compañero del liceo. Fíjate, y yo recuerdo que Juan Barreto era el jefe político de la Liga Socialista, yo estaba en otra organización, en la JC, y me pregunto, caramba, ¿por qué no le permiten a Juan Barreto que legalice su partido? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con Juan Barreto, que fue dirigente de la Liga Socialista, y ahora hay tanta situación con él de que no le permiten al partido Redes legalizarse? Fue dirigente de la izquierda y ahora está con Claudio Fermín. Perfectamente válido. Para el mundo político creo que son la misma cosa, Claudio Fermín y su partido y Juan Barreto. Ojalá que se terminen de unificar, yo creo que ahí tienen una expresión política. En todo caso, yo creo que la diversidad, fíjate que hasta la tarjeta de la MUC se validó. En todo caso hay una diversidad inmensa de partidos, todos los días se aprueban partidos regionalmente, localmente. Claro, pero en este caso, por ejemplo, pero ustedes ven, ¿cómo ven ustedes a Juan Barreto? ¿Lo ven como un adversario, un enemigo? No, eso no tiene expresión en la política regional y local prácticamente ninguna. O sea, no podría yo darte una aseveración sobre eso, más allá de lo que conocemos nacionalmente, pero en la política regional o local no conozco un dirigente de esa organización, probablemente lo tenga. Más bien sí de la de Claudio, que sí hay alguna dirigencia regional y local que tiene expresión concreta allí. Bueno, tenemos que hacer la pausa, me hace seña, ¿no? Vamos a hacer la pausa, ya volvemos con Tito Oviedo. Ya regresamos. Caronía a la una. Votamos por gente nueva y la sacaron, peso pura mentira. Tito Oviedo, creemos en la unidad, es por eso que tenemos que construir un proyecto para las guayanesas, donde participan las empresas básicas, te citan acá. ¿Por qué Justo Noguera, pregunta Juan Bautista Urbaneja, gobernador hasta el 11-21, tiene las estaciones de servicio sin gasolina? Hasta ahora, desde el sábado, están echando en una sola bomba y en San Félix en la estación de la 45. ¿Por qué? El problema del suministro de combustible es que todo el sur del país, el estado Bolívar, el estado del Tamacuro, el estado Amazonas, quedan a la cola del sistema de distribución. El sistema de distribución está diseñado así y por supuesto es más complejo. No se le puede atribuir a ningún ente regional. Por el contrario, se hace un inmenso esfuerzo. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que rige todo el sistema de distribución de combustibles, que a nosotros nos ha tocado
si ha sido difícil para el país, en el estado Bolívar y en el sur del país ha sido aún más difícil, ha sido el doble de difícil. Comenzó el problema de combustible mucho antes, casi 6 meses antes de la que comenzó en el país, y se mantiene todavía. Y por supuesto que es producto de, bueno, de que se cayó el sistema de distribución. Hasta que no tengamos, y ese es el gran esfuerzo que debemos hacer, que tenemos que hacer y que sé que se está haciendo desde PDVSA, el transporte a través del poliducto para que llegue a Sisol, que es el centro de distribución de todo el sur del país. Ahora mismo, ¿qué es lo que se hace? A punta de gandola, a punta de combustible desde refinería hasta el traslado. Eso es más equipos, eso es más gandolas, eso es más tiempo, más esfuerzo, y eso es lo que complejiza eso. Después hay algunos sistemas de controles que sin duda yo creo que tenemos la obligación de revisar y de corregir permanentemente. No hay tráfico de combustible, por ejemplo, no hay aún sin duda que ese fenómeno puede existir. Por eso, por eso es que hemos dicho que necesitamos un control también, control social, para que podamos corregir esos detalles, corregir que no se nos desvíe el combustible hacia actividad minera, que necesita, por supuesto, también el suministro de combustible para no detenerse, pero priorizando, por supuesto, lo más importante, la alimentación, la distribución de alimentos, de medicamentos, todo el sistema de salud, y eso, en eso tenemos, por supuesto, que ahondar y que mejorar, y yo creo que podemos hacerlo, pero la solución al suministro de combustible es el suministro por poliducto, cuando estén, por supuesto, todos los inventarios de refinería elevados, como es el plan en el que se está trabajando. José Barrios dice que vamos a tratar de respuesta un poco más breve para darle más cabida a la participación. José Barrios, alcalde, ¿usted cree que los cabecillas de su partido, los jefes de su partido, pues respetarán los resultados? Por lo que se oye, eso no es así. Lamento quitar la ilusión, pero Bolívar será de los militares. Ni opositores ni los civiles tienen vida, dice José Barrios aquí. No, pero no es una disputa de ese tipo. No es una disputa entre sectores. Esto es la voluntad de las mayorías. Y estoy seguro, y nosotros lo hemos demostrado, nosotros hemos perdido alcaldías, hemos perdido gobernaciones, y cuando se ha perdido se ha reconocido, sea por la oposición o incluso en elecciones internas. Yo mismo he sido candidato 2 veces a la Asamblea Nacional, electo en elecciones internas, y habían civiles, militares. Esa diferencia que no se marca realmente en la realidad. Y gané esos procesos internos, y se respetaron esos procesos internos. En uno fui electo diputado, en el otro lo perdimos y aceptamos que habíamos perdido. Lo que dice Manuel Salinas aquí, el alcalde de Ejido Mérida tendrá que pedirle a sus allegados que le devuelva el pernil que regaló en diciembre, porque casi nadie votó por él en la postulación. No conoce aquí la situación de Aragua, dice Guerrera, lo que hicieron el gobernador de la cúpula del PSUV. Me decepcioné de este proceso. ¿Por qué no asume que ya políticamente está quemado? Dice Nayita, lo único que ha hecho es mentir al pueblo, la UH no lo queremos. Bueno, otro punto de vista por acá. Tito Viejo es el hombre idóneo para gobernar esta Bolívar, un camarada humilde, trabajador, disciplinado y comprometido, dice Sabrina Elena, ahí para todos los gustos aquí. Carolina, no son santos de mi devoción, pero Elías Agüey y las Cárdenas hace tiempo son excluidos. Las elecciones en agosto las va a ganar la democracia del PSUV, solo es un parapeto, dice aquí Juan Gin Acevedo. El chavismo no ha demostrado absolutamente ninguna seña y capacidad de levantar las empresas básicas, y no lo harán, seamos honestos. Por favor, hablen del caso del dirigente sindical Marcos Sabariego, que está detenido por el gobierno injustamente, como a los demás presos políticos injustamente. ¿Conoces ese caso? No tengo lo conozco en detalle, pero bueno. Dice que Luis JM, ¿cómo te duele lo del entrevistado? Mañana lleva a uno de la causa R para que te diga lo bonito que te pide tu asalariado Andrés Velázquez, que es socio para ti en Venezuela, y el gobierno no hay nada bueno, así son los traidores de entrevista a Guaidó que te lo impide. Luis JM, bueno, no entiendo, para empezar, no coloca ni una sola coma y es difícil entender lo que dice, pero bueno, son sus maneras de ver la cosa. Sí, mira, las expresiones en Guayana, Vladimir, de lo que se le está ofreciendo desde el punto de vista opositor, son las mismas de los últimos 20 años, no han cambiado nada, significan lo mismo. Andrés Velázquez o cualquiera de ellos que salga, es lo mismo que le han ofrecido al pueblo de Guayana en los últimos 20 años. A mí me parece que si no hay una revisión realmente desde las bases de la oposición, poco le podrán decir al pueblo de Guayana. Y el 21 de noviembre, cualquiera que sea el candidato
del PSUV y del movimiento bolivariano les va a derrotar. Ahora, por cierto que Andrés Velázquez insiste que él ganó y ha presentado elementos de eso, pero... Andrés Velázquez cada vez que pierde dice que gana y nunca defendió ni logró defender nada de lo que el pueblo le dio, empezando por la presidencia de la República. O sea que no tiene moral alguna para estar reclamando eso. Américo de Gracia regresó del exilio para postularse, o sea, él pregonaba la abstención, luego cambió su discurso político, ha tenido una nueva posición, se está postulando a la gobernación del Estado Bolívar. ¿Cómo ves tú esa decisión de Américo de Gracia? Se ganó el cara de tabla del año, porque hasta las elecciones de diciembre decía que no había que votar, incluso se autodenominaba diputado aún. Pero es válido el cambio político. Yo creo que eso es parte de la misma expresión política. Creo que no hay ningún cambio allí. Creo que uno u otro significan lo mismo. Cuando estos señores llegaron a la gobernación del Estado Bolívar, yo tenía 10 años, Vladimir. 10 años. Estaba saliendo de la escuela primaria y estos señores llegaron a la gobernación del Estado Bolívar. Yo he sido diputado, alcalde. Estamos ahora en esta propuesta y desde que tenía 10 años lo veo compitiendo por la gobernación del Estado Bolívar. Los mismos, absolutamente los mismos. Yo digo, Dios mío, y de verdad, no va a haber nunca una revisión de la política de los actores desde el ámbito de la oposición. ¿Eso es justo para el pueblo opositor? Yo creo que no. Yo creo que eso es lo que les lleva a tanto fracaso. Mientras que en el chavismo hay renovación, hay participación, hay protagonismo, hay nuevos actores, en la oposición se quedan los mismos dos candidatos que llegaron a la gobernación del Estado Bolívar. Uno era gobernador, otro era secretario general, secretario de política, o sea, son los mismos actores. Hablando de lo justo, ¿sería justo que Noguera continúe al frente de la gobernación del Estado Bolívar? El que sea el candidato del chavismo va a ganar la gobernación del Estado Bolívar. Ajá. Dice aquí Simón González, ¿qué opina del candidato sobre su compañero de partido La Cava que va a apoyar al alcalde de Valencia llevando la contraria a Cabello? ¿Haría algo parecido? Pregunta Simón González. No conozco muy específico eso, sé que el alcalde de Valencia ha hecho una buena gestión, nos hemos encontrado en varios encuentros de alcalde, le conozco y sé que es un militante y cualquiera que seguramente sea la decisión de las bases se va a respetar. Antonio Gavino, ahora sí me vas a hacer reír, 22 años de miseria y pobreza, eso es el resultado del oficialismo. Luis Pérez, los trabajadores de Sidor hoy extrañan y anhelan cuando la compañera privada con el consorcio Ternium, estabilidad, trabajo bien remunerado, productividad, hoy solo galpones vacíos, improductivos y salarios por el suelo, gracias al socialismo del siglo XXI, dice absolutamente en Luis Pérez. desacuerdo, que se lo digan a los tercerizados que no tenían derecho ni siquiera a usar el comedor, que no tenían derecho a usar los transportes de Sidor. Yo no creo que ese sea el ejemplo, yo no creo que eso sea lo que recuerde el trabajador de Sidor. Yo creo que el trabajador de Sidor recuerda los mejores años entre 2004 y 2008 de extraordinaria producción, de bienestar económico, cuando no se había vulnerado y no había comenzado toda esta guerra. Eso sí es lo que recuerdan los trabajadores de Sidor y eso es lo que nosotros debemos retomar. Los trabajadores de Sidor merecen un mejor salario. En eso estamos comprometidos a todas las instancias de gobierno, a mí me consta, pero sometido a la agresión a la que estamos sometidos ahora, por supuesto que eso está vulnerado. O sea, superar ese estado de agresión económica es lo que va a hacer retomar el bienestar social que tenían nuestros trabajadores de todas las empresas básicas de Guayana. Vamos a hacer una pausa y volvemos para la parte final del programa con Tito Oviedo, candidato a la gobernación o precandidato a la gobernación del Estado Bolívar y alcalde del municipio Caroní. Ya venimos, Caroní a la 1. Sí, no se le ve la cara al alcalde, por favor, tienen acabado Ciudad Guayana, el desastre es total, no hay gerencia y como siempre la culpa es del otro. Pero bueno, aquí dice Milton José Tobar, Guayana debe renacer desde lo productivo, aprovechar las potencialidades y promover la participación de todos los sectores en función de objetivos colectivos. En Bolívar vamos con Tito, fíjate, unas son de cal, otras son de arena. Sí, claro, pero es importante decir eso porque nosotros nos tocó asumir la alcaldía en medio de una crisis institucional profunda y nos tocó reconstruir en gran medida todas las capacidades operativas que tenía la alcaldía. Nosotros llegamos a la alcaldía y no teníamos un camión compactador, o sea, y ahora tenemos 30 camiones compactadores que padecemos, por supuesto, toda la situación económica de lo que significa el mantenimiento, un caucho, en la propia crisis del combustible, que alguien lo mencionaba por allí, y que por supuesto eso afecta eso. Por eso es muy importante, Vladimir, porque cuando uno escucha a la oposición, uno siente la intención, oye, inmoral de cabalgar sobre
las dificultades que hemos tenido estos años y de las dificultades, por supuesto, que surgen de la agresión económica a la que hemos sido objeto. Entonces tú pasaste 5 años diciendo que estabas de acuerdo con el bloqueo, que estaba bien que Venezuela no vendiera petróleo, que eso afectó indudablemente todo el sistema económico de Venezuela, que eso afecta a las regiones, porque si no hay actividad económica hay menos impuestos, hay menos recursos, la inflación desbordada, y mientras tú estuviste aupando 5 años eso, ahora vas a decir, oye, pero mira que este semáforo está dañado, mira, pero es que allí hace falta iluminación pública. Por supuesto que esas dificultades se traducen efectivamente, y esa carencia de algunas cosas se traduce efectivamente en el problema económico. Entonces, a propósito de eso, ¿cuáles serían los logros tuyos en la alcaldía como para darte aval de aspirar a la gobernación? Sí, sería bueno hablar de eso también, es importante. Lo decíamos, por ejemplo, nuestra principal dificultad es el sistema de recolección de desechos sólidos, porque nos queda mucho por hacer, nos ha quedado mucho por hacer en eso, y estamos satisfechos de lo que hemos logrado hasta ahora, pero estamos muy lejos de tener un sistema óptimo, digamos que sea ejemplo a lo que nosotros queremos. Entonces ahí hemos avanzado, indudablemente, te decía, reconstruimos el sistema. Ahora mismo con los trabajadores propios de Guayana estamos construyendo todo un sistema de contenedores fabricados en Guayana con metalmecánica guayanesa, con el hierro, el acero nuestro de Guayana, para cubrir toda la ciudad y complementar el sistema de recolección de desechos sólidos. Y lo que yo diría más importante en estos años, además de haber culminado y construido totalmente nuevo el terminal de San Felipe, que es uno de los terminales más modernos que tenemos en la región, haber culminado un liceo. Ninguna otra municipalidad puede decir, muy pocas tal vez en el país pueden decir que hayan culminado un liceo para 800 estudiantes en este periodo, en el marco de la guerra y en lo que hemos hecho. Pero lo que más nos satisface, creo, ha sido la transferencia de gestión directa a las comunidades. Lo que hemos hecho a través de las casas del gobierno comunal en las principales parroquias de Ciudad Guayana ha sido el avance político, social, consciente de la gente administrando. El transporte, por ejemplo, Tito. Es una deficiencia porque quienes importante. extrañan en Guayana las perreras. Dicen, oye, ojalá volvamos a las perreras. Sí. Bueno, yo no creo que debamos volver a las perreras, pero sin duda alguna que tenemos un transporte muy deficiente. Alrededor del 30% del transporte privado, o sea, en manos de privado, que es transporte público, pero es en manos de privado, salió de circulación porque no pudieron mantenerlo, parque automotor. Retrasado ya de 30, 40 años. Absolutamente. En Venezuela tiene un promedio de 30, 40 años el parque automotor. Entonces eso afectó mucho. Hay muchas menos unidades de las que necesitamos. Fíjate que eso es uno de nuestros principales logros. Nosotros instauramos ya 2 rutas de transporte comunal directamente administrado por las comunidades hacia Pozo Verde, hacia Caruachi y hacia La Ceiba, en la parroquia Unare, que son unas experiencias extraordinarias y que nosotros creemos que esa experiencia que fue Bus Guayana podemos transformarla con el sistema de Trans, que es parte del gobierno nacional, que es repotenciar, reactivar mejor Transbolívar como una herramienta fundamental para el sistema de transporte. Y yo creo un transporte comunal, manejado directamente por las comunidades. Creo en un transporte público, que es este sistema que se ha diseñado de Transbolívar o Transguayana, y creo también en apuntalar el transporte privado, en manos del privado. Yo creo que las tres pueden coexistir y pueden estar perfectamente o relacionarse para mejorar y para darle mayor servicio a nuestra gente. Todos entendemos, dice aquí, bueno, lo que tú señalabas de que la Unión Cívico-Militar, pero aquí dice, Tito es un ejemplo de gerencia y transparencia en la gestión pública. Bolívar renace para el vivir bien, dice Roseli Salazar. Aquí dice Fercho, señor Tito, usted dice que antes cuando Sidor era privada los trabajadores no tenían derecho ni para un comedor. ¿Por qué hoy en día no tienen ni para sus comidas? ¿Por qué con sus sueldos no pueden? Ustedes los chavistas se defienden con palabras, pero sus acciones los delatan, dice. Sí, porque una cosa es decir que los trabajadores están mejor con los argentinos, con los privados. Eso no lo puede defender nadie en Guayana. Y otra cosa es admitir efectivamente que el salario ha sido vulnerado por la guerra. Y eso no lo puede esconder tampoco nadie. Y parte de las tareas de la recomposición económica giran en torno a rescatar el salario para la gente. Ese salario que vulneró la guerra, porque la gente recuerda el estado de bienestar de la Revolución Bolivariana, del comandante Chávez, de la abundancia económica, de la bonanza económica que instauró la revolución. Entonces eso, efectivamente, que
bueno, fue vulnerado con el ataque que le han hecho al presidente Nicolás Maduro y que solamente alguien con la firmeza que tuvo el presidente Nicolás ha podido sortear y manejar esto y encaminar el país como lo ha hecho. Aquí dice Bolívar Divisa, pregunta, señor alcalde, ¿qué opina usted del regreso a Venezuela del exiliado José Manuel Olivares? ¿Será que ya podremos decir que más nunca habrá presos políticos en Venezuela? Ojalá que no haya presos políticos, pero no, lo que no puede haber son políticos conspirando y cometiendo delitos. Y ojalá todos regresen y todos puedan tener participación. En el caso del Estado Bolívar, el que sea el candidato, el chavismo lo va a derrotar. Un chavismo unido, unificado, fortalecido en estas primarias, los va a derrotar. ¿Y si la oposición va unida? Lo vamos a derrotar, así vayan unidos. No creo que vayan unidos porque no hay ninguna posibilidad según lo que uno ve, pero si se unen, incluso así lo vamos a derrotar. ¿Te gustaría participar en un debate con alguno de los candidatos de la oposición? Sin duda, claro que sí. Con Américo de Gracia, con Yusef, en fin. Absolutamente. ¿Y en un debate con el gobernador Justo Noguera te gustaría también? Bueno, seguramente lo tengamos. Aún más porque es un debate entre nosotros, entre los iguales, entre los chavistas y entre los bolivarianos. Y si debatimos con la oposición, pues más aún entre nosotros. Siempre hay un profundo debate ¿La en el división chavismo. izquierda-derecha existe en el chavismo? No, el chavismo está a la izquierda. A la izquierda del chavismo no hay nada. No hay derecha está en el chavismo. Nada. No hay derecha en el chavismo. La derecha está en la oposición. Ahora, puede Bueno, ser que no toda la izquierda esté en el chavismo, es probable. Ajá. Y no Es toda la probable. derecha está en la oposición tampoco. Y no toda la derecha probablemente está en la oposición. Así Pero a la izquierda del chavismo no hay nada. ¿El Partido Comunista? Yo creo que el Partido Comunista transita un debate interno. Tengo muchos amigos en el Partido Comunista y sé que se está dando un debate interno bien importante allí. Y yo creo que más tarde que temprano nos reencontraremos en las causas por la defensa de la soberanía, de la independencia y del antiimperialismo que los proclama también el Partido Comunista. Te agradezco mucho, Tito, que nos hayas acompañado. A ti. Tito Oviedo. Bueno, estaremos pendientes del resultado de este proceso interno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias a Tito Oviedo por habernos acompañado. Un saludo muy especial a toda la gente de Guayana. Bien, será hasta mañana. Sigan en sintonía de Globovisión.